Muchas gracias por acompañarnos este 7 de septiembre del 2016 al Rescate del Alma. Basamos nuestro programa en el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos dos objetivos en este programa: es honrar a Dios por sobre todas las cosas, y segundo, la edificación de usted y nuestra a través de la bendita palabra de Dios. Nuestro fundamento es la Biblia. Si lo dice la Biblia, lo creo. Si no lo dice la Biblia, retenemos lo bueno. Pero si la contradice, pues la refutamos y pues la verdad no la guardamos en nuestro corazón. 3 segmentos tenemos hoy en nuestro programa, como en cada uno. Continuaremos el tema acerca de Moisés, un momento de ira, la tercera parte. Segundo, hablaremos de noticias cristianas. Y tercero, si usted está en aflicción, si usted tiene sed en su matrimonio, si parece más una zarza seca su hogar que un nido de amor, si su hogar parece una prisión, si su corazón está roto, si se encuentra usted en algún vicio, si tiene usted alguna enfermedad, alguna preocupación, tentación, miedo, queremos decirle que no está solo y que nada es imposible para Dios. Queremos orar por usted. Queremos que por favor se comunique al Facebook de Imagen-Política y nos escriba si usted desea que oremos por usted, y con gusto lo haremos pidiéndole a Jesucristo que dirija su vida. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape, y le invito a quedarse a buscar al rescatista poderoso que es Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Que el Señor lo bendiga. Así es, gloria a Dios. Proverbios 15:1 dice: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hoy continuaremos nuestro tema acerca de la ira, especialmente basándonos en la historia de Moisés. La semana pasada hablábamos de ese primer encuentro en el cual Moisés actúa airadamente y mató a aquel egipcio, y hoy, si el Señor nos da vida, hablaremos de los dos ejemplos más. Primero, hablaremos de lo que llamamos la vez pasada la ira asesina, y ahora hablaremos, así como iba en la historia cronológicamente, por la ira innecesaria. La pregunta es, ¿verdad que nos airamos innecesariamente seguido? ¿Verdad que nos lastimamos y dañamos a veces por algo que no valía la pena? Bueno, Moisés pasaría un momento así. Cuando Moisés volvió a Egipto después de sus 40 años, después de matar al egipcio y huir a la tierra de Madián, donde encontró familia, encontró él la que sería su esposa y engendra él hijos, él regresa después de que el Señor se le habla a través de la zarza ardiente en el monte Sinaí, vuelve para dirigir el éxodo, y él tiene 10 encuentros con Faraón. Dios le había dicho que Dios endurecería el corazón de este rey. Dice Éxodo 7, versículo 3, dice así la palabra del Señor: porque Dios se lo había advertido a Moisés para que él estuviera preparado. Dijo Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no los oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto, y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. Yo lo endureceré, dice Dios. La palabra en hebreo, pues el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, para endurecer es kashá, que tiene que ver con ser denso, agravar, fatigar y ser violento. Así era el corazón de Faraón. Desde que la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró las varas de los otros brujos que también se habían convertido en serpientes por poder pues diabólico, de qué otra manera lo puedo decir. Durante todas las primeras plagas de Egipto también, Faraón endurecía voluntariamente su corazón. No quería nada con Dios, veía las plagas. Es más, su propio casa, su propio cuerpo era testimonio por las úlceras que había, eso con una plaga. También era testimonio del poder de Dios, y no quería nada con Dios. Después de que la plaga era grave sobre Egipto, le decía a Moisés y Aarón: oren por mí.
y los dejaré ir. Y ya sabemos la historia, no los dejó ir. Así estuvo él. Y aquí cuando se menciona Éxodo capítulo 7, se está advirtiendo acerca de la 10ª plaga. Entonces Dios agravó el corazón de Faraón. Un corazón que ya estaba duro. Un corazón que no quería nada con Dios. Un corazón que se burlaba de Dios. Porque decía, oren por mí y para que me salen. Y una vez que acabó el problema, se olvidaba de Dios, como mucha gente hace. Las plagas debilitaron y cansaron a Faraón y a todo Egipto, pero en lugar de humillarse ante Jehová, respondieron con violencia y más los hacían trabajar, más los ofendían. Dios ya lo había sentenciado a morir en el Mar Rojo, pues Faraón nunca se arrepintió. Pero Dios se lo dice a Moisés, prepárate, yo lo endureceré y Faraón no los va a oír. Dios se lo había dicho para que Moisés estuviera listo, para que Moisés, como dicen ahora, es una frase, una palabra que estamos usando mucho, se blindara ante cualquier ofensa de Faraón, él estuviera así preparado. Pero veamos lo que sucede en Éxodo 11, capítulo 4, versículo 8, escrito está. Capítulo 11, versículo 4, escrito está. Dice así: y dijo Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás de la muela, todo primogénito de las bestias también. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. Moisés le está diciendo esto a Faraón en su cara. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, sal tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Después de esto yo saldré. Moisés le está dando lo que Dios le había dicho para que se lo dijera a Faraón. Hoy a la medianoche vendrá muerte. Era la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Él tenía que dar la noticia, Dios lo había mandado y él lo hace. Pero aquí es donde viene el momento de ira. Dice, y termina el versículo 8 del capítulo 11. Y salió Moisés muy enojado de Faraón. Moisés, que para esas alturas era un varón grande en toda la tierra del Nilo, ante el mismo Faraón también lo respetaban así, entra al palacio, anuncia la 10ª plaga, Faraón se queda mudo, y antes de que Faraón pudiera decir algo, Moisés se marcha, pero se marcha, dice ahí, muy enojado. Faraón no lo ofende, no lo saca a empujones, pero Moisés sale muy enojado. En lugar de sentir dolor por la severidad de la 10ª plaga, en lugar de solo citar la profecía y simplemente salir como heraldo y nada más, Moisés vuelve a caer en ira. No crea que Dios sonríe cuando envía un castigo al mundo, no. A Él le duele, por supuesto, pues nos ama, pero su paciencia tiene un límite. Y así somos, muchas veces como padre como pastor, si usted es jefe en algún trabajo, nos corresponde dar un llamado al arrepentimiento y no nos gusta, o dar una exhortación ante una actitud rebelde y dañina de alguien más, y tenemos nosotros que dar la cara y ponernos ahí. Y en lugar de buscar la restauración, ¿no le ha pasado que a veces dejamos que nuestra ira nos domine? Y en lugar de ayudar, eso destruye. Y hacemos cosas que no nos corresponde hacer. ¿Alguna vez se ha airado innecesariamente? A lo mejor ahorita está enojado usted. A veces nos enojamos de más por cosas que ya sabíamos que sucederían así. A otros cualquier cosa nos quita el gozo. Otros somos pesimistas, amargados y enojones. Y luego andamos en la andropausia, la menopausia prematura, a veces así ya desde los 18, desde los 15 ya están así. Los desordenados se enojan porque no encuentran sus cosas. Pues sí. Y luego culpan a los demás. Pues sí. Otros nos airamos ulcerosamente en los cultos cuando el predicador cita el pecado que nos seduce a nosotros. No nos gusta que el predicador diga eso. Mientras el predicador lee un texto que él no escribió ni inspiró. Pero claro, no es fácil enojarse con el predicador. No creas que fue una simple molestia la que sintió Moisés. Él salió, dice ahí, muy enojado, cuando Dios ya le había dicho que se preparara. ¿Para qué salía muy enojado? ¿Qué ganaba? La profecía de la plaga se cumpliría de todas formas.
Mas lo que nos deja ver este momento es que Moisés tenía un problema serio con la ira. Si con cualquier punto Moisés se enojaba, y llega un punto en el cual a veces se enojaba mucho, así también explotaría en algún momento, y esto, como no lo dominaba él, a veces lo dominaba él, esto le iba a causar dolor en su vida. Dios nos ayude a tener paz. Moisés tenía un serio problema con la ira. Algunos tienen esta actitud al trabajar, trabajan airadamente. A veces sienten y a veces la ira es producto de que produce que perdemos bendiciones. Y también iba a provocar que ellos trabajaran mucho más. Dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, es cierto. Depende con qué cosa escuchemos, con quién platiquemos. También la forma en la que ellos hablan se nos va a pegar. Si hablamos con gente airada, con gente obscena, con gente que habla infidelidades, vamos a hablar de eso y vamos a creer que va a ser algo divertido. Pero tengamos cuidado. Dios nos ayude a huir de las malas conversaciones. Moisés, esta es la menor de las 4 ocasiones en las cuales cita la Biblia que se enoja, pero nos muestra a Moisés que él se airaba mucho, aun cuando Dios ya se lo había advertido. Tercera ocasión, primero vimos una ira asesina cuando mata al egipcio, segunda, una ira innecesaria cuando está diciendo las plagas, las está anunciando, y tercero, una ira destructiva. Y esta a lo mejor es la más famosa. Moisés, pasan las plagas, se abre el mar rojo y llegan por fin, gracias a Dios, al monte Sinaí. Lo sube y lo baja él a los 80 años, más de 2000 metros de altura, más de 4 veces. Todo para recibir la ley de Dios. Era un hombre obediente, Moisés, por supuesto que sí. No estoy diciendo ni juzgando, Moisés era una persona que se enojaba seguido. No, si él se enojaba, imagínense nosotros. Y eso que dice la palabra de Dios, que Moisés era un hombre muy manso. Luego estudiaremos ese versículo. Cuando llegamos a Éxodo 32, nos damos cuenta que inicia con que el pueblo está desesperado. El pueblo está esperando a Moisés, pero Moisés, según ellos, se ha tardado 40 días en bajar y en darles la ley. Ellos piensan a lo mejor que ya está muerto él. Pero así está el pueblo desesperado. Habían visto la gloria de Dios, la habían comido en el maná, habían visto ellos cómo el Señor retumbaba el monte Sinaí, habían visto cómo se abría el mar rojo, habían visto las plagas, habían visto las señales de que Moisés metía su mano en su pecho y salía con lepra, gloria a Dios, y la volvía a meter y la volvía a sacar y salía sana, gloria a Dios. Dios no lo dejó así, Dios es bueno. Los egipcios tenían un ídolo llamado Apis, que era un becerro o un toro, y aquí es entonces en donde encontramos esta historia, porque a Dios hacen un becerro de oro el pueblo de Israel. No Moisés, no Josué, el pueblo de Israel lo hacen para adorarlo. El mismo hermano de Moisés es el que con buril fabrica este ídolo. Probablemente él puede decir, yo no lo estaba adorando, pero lo fabricaste. Eso también es pecado. Éxodo 32, versículo 7 dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, por favor, ellos sí airaban a Dios. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los hombres, para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Moisés intercede por el pueblo, aun sabiendo que el pueblo era un pueblo rebelde. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda clase de tierra que he dicho, y la tomaré por heredad para siempre.
Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Dios ya sabía lo que iba a hacer, claro que sí, Dios es omnisciente. Le pone una prueba a Moisés, los voy a destruir, pero Moisés intercede, cosa que Dios ya sabía. Claro que habían airado a Dios, eso es innegable, pero la ira no dominaba a Dios. Dios en la ira escuchaba, y Dios en la ira nos muestra que Él busca el arrepentimiento, busca el perdón. El problema es que a veces nosotros no, la ira nos domina y no escuchamos razones, no escuchamos a la gente que nos ama, no escuchamos cuando alguien quiere interceder, no, simplemente el que me la hizo me la debe de pagar, así creemos. Sigue el versículo 15 y 16. Moisés traía las tablas de la ley. Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, escritas por el propio dedo de Dios. Imagínense por favor la alegría que tendría este hombre de 80 años, una sonrisa seguramente que no le cabía en el rostro, de traer estas tablas. El propio dedo de Dios había escrito los 10 mandamientos. En el año de 1996 salió una película famosa que se llamó Tornado. Y en una escena están describiendo ellos el poder de los tornados basándose en una escala que se llama Fujita. Pero cuando se les pregunta cómo sería un tornado F5, pregunta ahí una mujer a las personas que estaban ahí en la mesa, se hace un silencio. Y el productor añadió una frase que la verdad jamás olvidaré. Un cazatornados lo llama correctamente al tornado F5, lo llama el dedo de Dios, por la potencia, por el poder. Un poder devastador, aquel que se le ponga en su camino. Si el F4 se dice que levanta casas de madera y de ladrillos y los arroja con los cimientos a distancia, un tornado F5 no solo lo arranca, sino que lo disipa dentro de sus vientos poderosos de más de 320 kilómetros por hora. Se dice que llegan hasta los 450 kilómetros por hora dentro del tornado F5. Eso es monstruoso. Desbarata las casas dentro del tornado de manera que no cae. Simplemente los desbarata. Ya no cae como edificio, ya cae como escombros solamente. El punto es, el dedo de Dios es terriblemente severo a aquel que se le atraviesa irrespetuosamente. Prueba de ello, Faraón. Pero aquel que le ama obedientemente, como Moisés, a esa persona le es guía de vida. Gracias a Dios. El mismo dedo. Lo que cambió no es Dios, es nuestra actitud hacia Él. ¿Lo respetamos o lo provocamos a ira? Nos atravesamos en su camino diciendo yo voy a hacer las cosas a mi manera. Vamos a salir heridos. Vamos a salir destruidos. Mientras Moisés descendía con las tablas de la ley en su mano, ve la blasfemia del becerro de oro. Sigue el versículo 17. Y oyendo a Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió, no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos, algazara de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo y vio al becerro y las danzas, enardecióse la ira de Moisés. Aquella ira la cual en cualquier momento podía dispararse, por eso era importante mencionar aquella ira innecesaria, ahora otra vez se vuelve a enojar, cuando él mismo acababa de interceder por el pueblo. Cuando él mismo le había dicho a Dios, Señor, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, acuérdate de ellos. Ahí sí había intercedido bien, correctamente. Y Dios nos muestra que él no se deja dominar por la ira. Pero Moisés, aquí dice, se enardeció la ira de Moisés, cuando Dios ya le había dicho lo que estaba pasando ahí debajo, a las faldas del monte Sinaí. Se inflamó aquella vieja ira. Usted puede preguntar, bueno, pero no se supone que debería de enojarse Moisés, pues es una justa indignación, en lugar de buscar a Dios estaban buscando un becerro. Sí, si los padres se enojan al ver a sus hijos desobedecerlo con toda intención, pues también Moisés se debió de haber enojado. El punto es, este es el punto, ¿cómo expresa su ira? Esa es la cuestión. Sigamos leyendo y veamos lo que hace Moisés. El mismo capítulo 19 de Éxodo 32.
Y acontecióse que llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, y se enardeció la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Puede imaginarse eso? No sé con qué comparar esta historia. Imagine por favor que un científico de repente descubre una vacuna definitiva contra el cáncer y llama a sus colegas para compartir este descubrimiento y salvar millones de vidas. Solo un ejemplo estoy diciendo. Pero imagínense que junto antes de empezar la magistral conferencia, con la única vacuna en sus manos, lo airan sus compañeros y se deja dominar por la furia y de coraje viene y revienta ahí la vacuna existente. ¿Se imagina? Ni así de grave asemejaría a lo que hizo Moisés. Cual grano de arena en medio de un universo de miles o de millones de galaxias. Pero aún no ha terminado Moisés. Moisés va más allá. Y tomó el becerro que habían hecho, versículo 20, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Moisés se deja dominar por la ira. Moisés no pudo controlar su carácter. Erró. Dios no le había mandado a quebrar las tablas, menos a que les diera a beber las cenizas. Así es como actúa Moisés airadamente. Pero el castigo de Dios ya estaba dictado sobre el pueblo. Él no tenía que hacer nada. En los versículos 25 al 29 dice que ya venía castigo sobre ellos, sin que Moisés tuviera que romper las tablas. Durante toda la vida hemos intentado disculpar a Moisés de este acto, pero Dios no lo disculpó. Dios no lo disculpó. Dios le vuelve a dar con paciencia. Sin embargo, Dios le vuelve a dar con paciencia las tablas de la ley, porque Moisés se arrepiente. Éxodo 34:1 dice: Jehová dijo a Moisés: alízate ahora tú 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Dios le vuelve a dar la ley, pero le dice: alízate. Tú las vas a hacer. No sé si él las tenía que cargar ahora durante todo el monte, pero con silenciosa tolerancia Dios así trata a su siervo, porque Dios no se deja dominar por la ira. Moisés se arrepiente, versículo 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó por la mañana y subió al monte de Sinaí como las mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Si ya subir el monte era difícil, un hombre de 80 años, ahora pues, pero ese era su castigo. Fácil hubiera sido que Dios lo hubiera quitado o lo hubiera eliminado con una plaga de Egipto, pero él le muestra su paciencia. Y Jehová descendió en las nubes y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad. Así es como él le habla a Dios, que guarda la misericordia a millares como a él, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado como a la nación de los hebreos, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y se encorvó, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséennos. Así es como él pide misericordia. En todo esto Josué no pecó. Moisés se arrepiente y, como entendemos, Dios lo perdona. Es en este contexto en el cual él dice: Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Así es como él lo toma. El punto es: ¿cómo expresamos nuestra ira? ¿Nos domina? ¿Qué hacemos cuando estamos airados? ¿Tendemos a romper lo que traemos en las manos sin importar lo valioso que sea? Todos estamos bajo constante estrés. Las circunstancias, las personas nos hacen enojar y se amontonan como un embudo en un solo momento. Mucha gente, cuando está enojada, hasta los platos de comida los avienta, los destruye, los tira a la basura. Así actúa mucha gente. Si se nos va la luz, caemos en caos, pues parece que retrocediéramos 2 siglos y empezamos a enojarnos con todos.
Y cuando llegan los de la comisión ahí al poste, a veces bajo la lluvia, los vemos feo, como diciendo, ustedes fueron los culpables, ¿por qué no se apuran? Están arriesgando sus vidas. ¿Qué cosas hirientes hemos dicho a nuestros amados por estar enojados? ¿Hemos golpeado a nuestros padres o a nuestro cónyuge? ¿De cuántos trabajos nos han despedido por no controlar nuestro temperamento? ¿Lo han corrido por eso? Vemos que hasta nuestros niños, nuestra viva imagen, viven en el corralón de la dirección de la maestra del kinder por morder a sus compañeros, pues son nuestra viva imagen. Toda la vida tendremos que convivir con la ira, sí, pero eso no significa que tengamos que dejarnos dominar por ella. Efesios 4 dice así, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay un punto en la ira en el cual ya no hay retorno y ahí se convierte en pecado. Cuando le damos lugar al diablo, cuando dejamos que nuestra carne actúe y desee mal para alguien más, sobre todo en el punto de guardar ira en nuestro corazón y dejarla ahí toda la noche para que nos intoxique y nos oxide contra alguien más, logrando encapsularnos en ese coraje de manera que no apreciamos las bendiciones que Dios nos da. Nos damos cuenta que dese cuenta, ahí no buscamos a Dios, ahí no alabamos a Dios. No hay ningún salmo que se haya escrito en un momento durante se estuviera enojado, cayendo en pecado. Y eso nos obstaculiza como cristianos para poderles servir. ¿Alguna vez no ha podido dormir de coraje? No culpe a su almohada. ¿Alguna vez no ha podido dormir de coraje? Cuando guardamos rencor en nuestro corazón, el diablo ve lo que hacemos y nuestro comportamiento y lo identifica rápidamente y más leña nos echa para que explotemos. Es ahí, es en ese momento tan vulnerable en el cual Jesucristo ofrece su ayuda, su paz, su templanza. Juan 14:27 dice así, la paz os dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy, dice Juan 14:27, dice Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Qué ganamos guardándole rencor a alguien? ¿Qué? Si Jesús nos guardara rencor por nuestras infidelidades a Él, ya nos hubiera eliminado, tan solo con su dedo divino, tan solo por decirlo así. Ni hubiera muerto redentoramente por nosotros si Él supiera. Si Él nos guardara rencor, Él lo sabe todo, pero si Él nos guardara rencor. Pero su paz es una paz en medio de las tormentas, no una paz que viene al esclavizar al otro, al que opine algo diferente, sino una paz que nace con la dicha del perdón, como la paz que estaba disfrutando Moisés. Por lo tanto, en su paz, nuestro corazón no se turbará, ni temerá por la ira, porque su paz está llena de sublime gracia. Yo le invito a que le roguemos al Señor que nos ayude a controlar nuestra ira. Veremos, si Dios permite, el próximo tema, cómo la ira es buena hasta cierto punto, hasta de airaos, pero no pequéis. Sin embargo, Dios nos ayude a controlar nuestra ira. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra preocupación sobre Él, que el Señor nos quiere dar su paz, y su paz nos dará tranquilidad y reposo, y no romperemos las cosas que el Señor nos ha dado. Que el Señor lo bendiga. Señor.
Salmo 9:11, por el cual se llama nuestro programa SOS 911, dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. La primera noticia que vamos a tratar hoy sucedió en Brasil. Fue durante los Juegos Olímpicos. La selección de Fiji ganó su primera medalla de oro y la celebró alabando a Dios en el campo. Toda la selección entonando ganamos por la sangre del cordero tras conseguir la victoria. El rugby es un deporte inventado por los británicos, pero en estos Juegos Olímpicos de Río, la selección de Gran Bretaña tuvo que rendirse al talento y determinación de los jugadores de Fiji, batiendo al equipo que fue considerado favorito en el deporte. Después del 43-7, una victoria histórica sobre la selección de Gran Bretaña, los jugadores de Fiji emocionaron al público al reconocer que su victoria la dedicaban a Dios, quien los ha sostenido y entrenado para el deporte. Con energía y con fuerza, los atletas decidieron alabar a Dios en el campo de juego ante miles de espectadores. Hemos ganado por la sangre del Cordero y por la palabra del Señor. Hemos ganado, cantó el grupo vencedor. En el primer lugar, doy gracias al Señor, que ha sido nuestra fuente de fortaleza. Recordamos cómo Dios nos ha dirigido en estos 2 últimos años y el mismo Dios que servimos está aquí con nosotros, dijo un jugador cuando se le preguntó la razón del éxito. El técnico de la selección también expresó su alegría al ver el buen desempeño del equipo. Los jugadores fueron fantásticos y guardaron la mejor para el final. En el vestuario, durante el calentamiento, todos estaban con ánimo y muy contentos. La presión les hizo olvidarse de todo y jugar sin dudar, elogió el entrenador Brian Ryan. Este equipo se ganó la medalla de oro. Fueron los atletas que no tienen el deporte como su única profesión. Ellos trabajan en las labores cotidianas. Algunos son carniceros, otros cortadores de leña, otros botones en los hoteles de lujo de la isla, pues es Fiji, quienes estuvieron entre los jugadores. ¡Qué tremendo! A lo mejor no salió en las noticias, la verdad, solamente lo vi por YouTube, pero en la televisión abierta no salió. Si usted vio a Neymar cuando ganaron ahora la medalla de oro, lo quitaban a él porque traía en su frente una frase que decía: yo amo a Jesús. Quitan estas imágenes, pero le pido que por favor guardemos esto. Ellos alaban a Dios y le dan la gloria en la victoria. ¿Por qué no? Ellos también así se ganan parte de su vida también, es su trabajo, y gracias a Dios ellos así alaban a Dios. Donde quiera que estemos, sobre todo si algo bueno nos ha dado Dios, si alguna alegría podemos tener, es gracias a Dios. Dice el Salmo 34, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Sí, hay que honrar a Dios en todo tiempo, en la adversidad también, pero sobre todo en la victoria. Nunca nos olvidemos de darle alabanzas a nuestro Dios. Pues si tenemos vida, es gracias a Él. Y si nos ha puesto en un puesto de honor, es para brillar para su gloria y alabanza. Nunca lo olvidemos. Segunda noticia. Esta es en Suecia. Y Suecia nos muestra que Dios no está peleado con la tecnología. Una iglesia en Suecia ha anunciado que planea utilizar aviones no tripulados, los drones, los famosos drones, para lanzar miles de Biblias en zonas de Irak, llevando esperanza y el evangelio a las poblaciones locales. La iglesia Livets Ord en la ciudad de Uppsala acordó en su última reunión enviar drones para dejar caer copias electrónicas de los evangelios en pueblos y regiones controlados por el Estado Islámico, informa IB Times. Las Biblias son del tamaño de una caja de pastillas y tienen una pantalla digital. No necesitan electricidad, dijo el director de la misión cristiana Al-Kerheim al medio SBT. Nuestro objetivo es transmitir la esperanza y el amor del Evangelio de Cristo a una población que vive en ciudades cerradas, en las que se les niega sus derechos a miles de personas, anunció la iglesia en su sitio web. Una organización que no se mencionó el nombre será la encargada de ir y llevar las buenas nuevas por los aires y luego dejará caer estas Biblias. Así como el maná cayó del cielo para alimentar a miles de personas, la palabra de Dios caerá para los quebrantados de corazón, para que encuentren consuelo y paz para el espíritu con el pan de vida.
Empezamos nuestro proyecto en unas pocas semanas y esperamos lanzar miles de Biblias, dijo un representante de la iglesia. La iglesia, fundada en los años 80, dice que en su página web: creemos en un amor inagotable e interminable que nos ha dado Dios. Juntos tratamos de difundir ese amor a tantas personas como sea posible, tanto en el mundo como aquí donde vivimos. La organización también tiene su prioridad, su propia universidad en Uppsala, y financia la apertura de una serie de escuelas evangélicas para los niños. Gloria a Dios. Ellos utilizan la tecnología para hablar del Señor y predicarles así. Dios los guarde, porque seguramente habrá represalias, pero Dios guarde a cada misionero, a cada hermana, a cada persona que tiene el anhelo de servir a el Señor. Dios no está peleado con la tecnología. Dios abre el entendimiento de las personas también. Dios usa a los médicos. En la Biblia, Lucas era médico, era una persona que sabía él de medicina, por eso cuidaba al apóstol Pablo, y Dios lo utiliza con sabiduría. Y gracias a Dios, el apóstol Pablo de enfermedad no murió. El Señor lo cuidó en cuanto a eso. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 4 y 5. El mismo apóstol Pablo dice: el más grande misionero, dice así como estos hermanos de Suecia: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia. Así Dios también nos enriquece. Si usted tiene algo de tecnología, si usted sabe cómo manejarlo, cómo manejar computadoras, doy gracias a Dios públicamente por el hermano José Luis, que permite esta bendición de que él conoce de esto y tengamos un programa cristiano al aire. Comparta, utilícelo, todo lo pongamos en las manos del Señor. Dios prosperará nuestro camino. Existimos para honrarlo a Él, y si Él sale honrado, nosotros saldremos felices y bendecidos. Tercera noticia: en Estados Unidos, una joven le canta a su abuelita. Olivia Erway se sentó junto a su bisabuela y comenzó a entonar el conocido himno evangélico "Cuán grande es Él". La anciana, con problemas de movimiento y casi sorda, pues tiene Alzheimer, puso toda su atención en una de las melodías que le era muy familiar. La escena conmovedora fue grabada por la hija de la anciana, quien la publicó en Facebook, pero no imaginó que tocaría los corazones de los usuarios en las redes sociales. Dulce momento cuando le pedí a Olivia que cantara para su bisabuela, y ella comenzó a cantar, escribió Holly Erway al compartir el video. La familia de Holly había llevado a visitar a la anciana en su casa en Salem, Missouri. Mientras hablaban en familia, una de sus nietas se acercó a su bisabuela y le preguntó si quería que entonara una canción. Como la anciana no puede escuchar con facilidad, el padre de la chica le ayudó repitiendo: dice que va a cantar una canción para ti. Cuando Olivia comenzó a cantar "Cuán grande es Él", un himno conocido por su bisabuela y de gran bendición, el resultado fue impresionante. La anciana comenzó a cantar, gloria a Dios. El video es claro, búsquelo por favor ahí. El momento musical que compartió la familia Erway es un poderoso ejemplo de la manera que la música y la memoria van de la mano. Para las personas que tienen que cuidar a las familias ancianas, escuchar música y cantar juntos puede traer alegría en una situación a menudo frustrante. La Fundación de Alzheimer de los Estados Unidos recomienda incorporar la música en el cuidado diario de las personas con demencia o con Alzheimer, de manera que puede proporcionar alivio ante una situación de estrés. Gloria a Dios. Esta mujer así recordó, y en el video se ve como ella canta con su nieta. Sí, gloria a Dios. El Alzheimer es un problema progresivo, el cual se dice que hay etapas en las cuales ya no hay cura, o de plano nunca hay cura. Y sin embargo, esta mujer, estando ya en su última etapa, pues ya estaba ella quieta, ya sin moverse, sin escuchar. Eso pasa con el Alzheimer. Dios bendiga a nuestros hermanos que se encuentran así. Hay esperanza en el Señor. Sí, esta mujer recordó al escuchar un canto hacia su Dios. Cuán grande es Él. Así es nuestro Dios, que nos sostiene en medio de las tribulaciones que pasamos. Dios está con nosotros. Dice el Salmo 77, versículo 10. Salmo 77, versículo 10. Y dije: enfermedad mía es esta,
Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, así como el himno. Acordaréme de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de todas tus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Gloria a Dios. En la enfermedad, a lo mejor usted se encuentra enfermo. La mayoría a lo mejor estamos enfermos. A lo mejor, pero a lo mejor la enfermedad que usted tiene es una enfermedad discapacitante, que lo tiene ahí en cama, y que a lo mejor vamos a vivir durante toda la vida con un tratamiento. Primero démosle gracias a Dios porque hay tratamiento, pero en medio de la enfermedad traigamos a la memoria las obras, los años que el Señor nos ha permitido tener, las obras del Altísimo que hemos visto. Un Dios que hace nacer todos los días su sol sobre nosotros. ¿No podrá Dios tener misericordia de nosotros? Confiemos en Él, que Él dirija nuestras vidas. Finalmente, en Brasil, hablaremos de una mujer. Esto sucedió el 31 de agosto, apenas hace una semana. Una mujer que se encontraba caminando hacia la iglesia fue interceptada por dos asaltantes, quienes querían robar sus pertenencias, obviamente. Al momento de ser interceptada, la víctima se encontraba junto a su pequeña hija, y esto es lo que contó con sus propias palabras. Salí de mi casa, y luego me topé con dos delincuentes. Mi celular estaba en mi mano junto con mi Biblia. Luego tomé mi Biblia y la apreté contra mi pecho. Luego, él lanzó el cuchillo hacia la parte media de mi pecho y me pidió el celular, relató la mujer. Al percibir que los hombres insistieron en la acción, ella se sujetó a su Biblia y dejó caer su celular. Y uno de los delincuentes que estaban en un estado de nervios agarró el celular y salió corriendo del lugar, dejando tras sí el cuchillo que utilizó para amenazar a su víctima junto a un par de sandalias. La víctima fue a la comisaría general de la ciudad a realizar la denuncia correspondiente, y fue allí donde se enteraron del gran testimonio, el cual fue publicado por distintos medios de la gran renombre en Brasil. Este es el arma blanca que dejó el ladrón al huir. La imagen esa sí la logré encontrar. La mujer fue atacada, pero golpeó la Biblia, el cuchillo, y ella, gracias a Dios, salió ilesa, porque Dios protege a su pueblo. Ella y su niña iban buscando al culto, eso iban ellos. Y sí, los ataques así son, pero gracias a Dios, Él protege a su pueblo. Dice el Salmo 18, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Dios, perfecto su camino, es acendrada o acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Así es nuestro Dios. Para ella fue un escudo literalmente. Hace tiempo habíamos hablado de un hombre argentino, un hermano que también policía llevaba su Biblia y también lo protegió el Señor con su Biblia, pues le dispararon y quedó el proyectil dentro de la Biblia, pero no lo logró traspasar. Gloria a Dios, Dios protege a su pueblo. Dios es escudo a los que en Él confían, a los que en Él esperan. Es nuestro escudo, solamente Él. Descanse en el Señor. No es nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, no es lo que tengamos en casa, no es las alarmas que pongamos, los perros que tengamos, el arte marcial que tengamos, las armas que podamos adquirir. No, nuestra protección es Jesucristo. Nuestra protección es Jehová. Descanse en Él, pues Él es escudo a los que en Él esperan. Que el Señor lo bendiga.
Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Padre, tú lo conoces todo, Señor, y eres bueno. Sostienes nuestras vidas, Señor, y te damos gracias porque nos has acompañado a cada momento. Padre, en esta oración queremos pedirte, Señor, por nuestro estado Veracruz. Señor, a nivel nacional se dicen muchas cosas de nuestro estado, que hay muchas deudas, que es el estado con mayor deuda en el país, eso se dice. Se habla mucho de nuestros gobernantes, se habla mucho, Señor, de nuestros políticos, se habla mucho de muchas cosas de nuestro estado, Señor. Amado Padre, y el desempleo. Padre, tú sabes en verdad, Señor, hasta qué punto son verdad tantas cosas que se dicen. Tú sabes, amado Padre, qué cosas hacemos. A veces, Señor, cualquier persona podría errar, pero queremos rogarte que por favor tú nos proveas ante la situación difícil económica que hay en nuestro estado, Señor. Proveas a cada familia, permitas que tenga más de lo básico, Señor, por favor. Te damos gracias, Señor, porque es verdad, como decía tu siervo David, joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es verdad, Señor, a los que te buscamos, Señor, nunca hemos tenido que mendigar. Tú siempre provees, Señor. Tú nos sostienes, nos das comida todos los días, Señor. Nos das nuestra cama seca, nuestro techo, Señor. Paz en la noche, Señor. Gracias. Permítenos, amado Padre, refugiarnos en ti. Hay mucha desesperación, hay mucho estrés, mucha ira, Señor. Te rogamos que por favor tú bendigas al señor Duarte, le des sabiduría, al señor Caballero, a cada gobernador, Señor, en nuestro estado. Permitas que por favor, Señor, ellos sepan dirigir o redirigir, Señor, nuestro estado en paz. Amado Padre, no los juzgamos, Señor. Eso, si tú lo quieres, lo tomarás, Señor. Pero te rogamos su salvación especialmente, Señor, pues necesitan de ti. Padre, tú nos dijiste en tu palabra que oráramos por nuestros gobernantes, Señor. No importara cómo se portaran, Señor, no importara lo que se dijera de ellos, fuera verdad o fuera mentira, nosotros, Señor, oramos por ellos para que pueda estar nuestro estado y nuestro país quieta y reposadamente, Señor. Que se proteja la libertad de culto, te lo pedimos, Señor, es nuestra oración. Danos, por favor, Señor, de tu paz, de tu abrigo, Señor. Guárdanos, amado Padre, hay mucho miedo, pero tú, Señor, pondrás a cada quien en su lugar, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor. Danos de tu paz en Cristo Jesús. Amén. Nuestra iglesia tiene la bendición los martes a las 7 de la noche hacer esto mismo. Tenemos culto de oración. Pedimos al Señor por nuestras familias, por la salud, por los problemas que a veces pues, nos explotan en la cara. Dios tiene poder y lo ha solucionado el Señor. La oración tiene poder si ponemos nuestra fe en Dios. Los jueves, culto general a las 7 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical. Nos dividimos por grupos, kinder, primaria, secundaria, prepa y los adultos. Y en la tarde el culto general donde predica nuestro pastor a las 6 de la tarde. En Minatitlán, los miércoles a las 7 de la noche, en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23. Es calle 5, número 112. En Pajapan, los martes a las 5 de la tarde, en la calle Zaragoza, atrás de la escuela Donato Padua, ahí en la esquina. En Acayuca es los viernes, si gracias a Dios, y si Dios quiere esta semana también así será, los viernes a las 7 de la tarde, en Javier Mina 606. Ahí estamos los viernes en Acayuca. Damos gracias a Dios porque nuestra iglesia en el periódico tiene la bendición de tener aguas de reposo los sábados en la sección de sociales, en el diario del Istmo, los sábados aguas de reposo. En el radio, FM 101.7, al abrigo del Altísimo. Véanos, escúchenos por favor, es los domingos a las 7 de la mañana, perdón, gracias, a las 7 de la mañana al abrigo del Altísimo. También visítenos por favor en nuestro canal al abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx. Ahí por favor, si usted gusta dejarnos comentarios y sugerencias, muchas gracias. Estamos llegando al final de nuestro programa número 123
2023, gracias a Dios por la bendición del Señor. Dios nos ha enriquecido mucho, gracias a Dios. El poder de servir es una bendición muy grande en nuestras vidas. Él nos bendice abundantemente. Gracias a Dios, Dios bendiga nuestro canal Imagen y Política, bendiga a nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Azucena, la familia, nuestra hermana Tere, las oraciones de Ágape. Gracias, hermanos, de tanta bendición, en verdad que son de aliento, de edificación. Gracias, hermanos. Nuestra familia, nuestro papá, mi papá, que es el pastor de la iglesia, y sobre todo nuestro Señor Jesucristo, de quien depende nuestra vida, quien nos sostiene y que Él quiere ser su rescatista. Por favor, visítenos, si Dios permite, la próxima semana en vivo a las 9 de la mañana, hora de México, los miércoles, en este espacio de Imagen y Política. Quiero despedirnos con este versículo. Es el Salmo 86, versículo 13. Escrito está: porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma del hoyo profundo. Así ha sido el Señor. Su misericordia ha sido grande. Vaya que ha habido momentos difíciles, pero el Señor protege a su pueblo. Mi nombre es Jonatán y le digo, no está solo. Existe un rescatista ya. Su nombre es Jesucristo. Él mismo puede disipar la tormenta con su voz. Solamente confía en Él y Él le dará el rescate que necesita su alma. Que el Señor lo bendiga.